Muy buenos días a todos. Como saben ustedes, yo soy del Real Club Deportivo Español, pero debo felicitar al Real Madrid Club de Fútbol por su 14ª victoria en la Copa de Europa. Felicitar al Real Madrid y criticar a los medios de comunicación en España, porque esa noticia de la victoria del Real Madrid quedó empañada por la realidad que venimos denunciando y la realidad que se vive en toda Europa. Y, sin embargo, los medios de comunicación la ocultaron durante muchísimas horas. Incluso todos los españoles tuvieron que oír en las radios y ver en la televisión la noticia falsa de que el partido se retrasaba por problemas con los hinchas británicos o con los hinchas del Real Madrid, cuando el partido se estaba retrasando porque se había decidido jugar la final de la Copa de Europa en una no-go zone, un lugar donde los europeos ya no pueden entrar y donde no impera la ley europea. Y sucedió horas antes del partido y sucedió con una brutalidad tremenda con posterioridad al partido. Y eso lo han vivido los miles de españoles que fueron a ver y a presenciar ese espectáculo deportivo. Barrios, ciudades enteras tomadas ya por quienes no quieren someterse a la ley europea. No quieren, no lo van a hacer nunca. Y, por tanto, Europa se enfrenta a la decisión de qué hacer en esos lugares. O los mantenemos dentro de Europa y dentro de la civilización, o renunciamos directamente a la defensa de la propiedad, de la libertad y de la vida de los europeos. Si importas delincuencia de otros países, pues tienes delincuencia en tus barrios y en tus ciudades y los conviertes en un gueto. Se nos ha criticado mucho, recuerdo expresamente una intervención extraordinaria de Rocío de Mera en el Congreso de los Diputados hablando de los estercoleros multiculturales. Entonces, toda esa prensa que nos insultó, que nos agredió, que nos colocó la etiqueta, ahora, ¿qué dice respecto del barrio de Saint-Denis, un auténtico estercolero multicultural? No imperan las leyes europeas y debemos exigir que se apliquen robos, agresiones, tocamientos a mujeres, violencia gratuita que han sufrido todos esos españoles. Es la Francia de Macron, esa Francia que se aplaudió después del resultado de las elecciones en Francia. Es la Europa de von der Leyen y de los burócratas de Bruselas que no le ponen solución a través de un nuevo pacto de asilo e inmigración que proteja las fronteras de Europa. Lo que nosotros venimos diciendo es puro sentido común. Y son las redes sociales las que le sacan los colores a los medios de comunicación, que durante horas estuvieron hablando de la noticia de que el Madrid había ganado la 14 Copa de Europa. Cuando que el Madrid gane la 14 Copa de Europa no es noticia. Lo que es noticia es que, efectivamente, miles de españoles sean agredidos y sometidos a una violencia brutal. Estamos hablando de sentido común. Que quien no viene a someterse a las leyes europeas no entre. Que una vez haya entrado, salga. Por la fuerza, si no quiere salir voluntariamente. Que, por supuesto, no puedan legalizar su situación en territorio europeo y, en concreto, en territorio español con el permiso de residencia. Y, en todo caso, aquellos que no quieren cumplir la ley europea no pueden adquirir la nacionalidad española como la nacionalidad de ningún país de la Unión Europea, para no continuar convirtiendo a nuestra sanidad en el hospital del mundo, en un efecto llamada brutal. Decíamos la semana pasada cómo se empadronan los inmigrantes ilegales para conseguir las tarjetas sanitarias. Por supuesto, nuestros criterios humanitarios por encima de todo, asistencia por urgencia vital y punto. Nuestros sistemas sanitarios no están para atender a quienes han entrado ilegalmente en nuestro territorio. No somos, repito, el hospital de Europa, cuando además las listas de espera están sufriéndolas miles, decenas de miles de españoles. Y luego una pregunta un poco extraña. Esta mañana, a las 9 de la mañana, para ser exactos, el director de Es Radio ha dicho, cuando estaba hablando del tema de lo de París, que el señor Iván Espinosa de los Monteros era una de las personas a la que se le había agredido o robado o algo así
en París y quería si usted me lo podía confirmar. Ya sé que es una pregunta rara, pero es lo que hay. Gracias. Los medios de comunicación en toda Europa siguen ocultando la realidad de lo que está sucediendo en los barrios, en las grandes ciudades y en las medianas ciudades de toda Europa, muy especialmente en Francia o en Bélgica, pero también ya en España. Y sin embargo, la realidad te desborda un fin de semana en Saint-Denis. Pues lo mismo, la realidad les va a desbordar, pero no vamos a dejar de denunciar esa falta de pluralidad y, en su caso, cuando se trata de medios de comunicación públicos, el falta de respeto a la ley orgánica del régimen electoral general en el tratamiento a los partidos políticos. Y en cuanto a lo que sufrió Iván Espinosa, lo cierto es que Iván Espinosa de los Monteros estuvo en ese partido, como otros miles de españoles, y explicó perfectamente en un hilo de tuit en sus redes sociales lo que había sufrido, con lo cual yo no voy a añadir ningún comentario a lo que vivió, sufrió Iván Espinosa como otros miles de españoles. En concreto, esas declaraciones no las he oído, con lo cual mantengo la tesis de no hablar de lo que no he oído. Pero sí que he leído el hilo de Iván Espinosa. Sí, buenos días, don Jorge. En relación con este último tema, me gustaría hacerle dos preguntas. En relación con este último tema, me gustaría saber si Vox, para el caso de que obtuviera una mayoría suficiente en Andalucía, le pediría la abstención al Partido Popular para que pudiera gobernar. Y, en segundo lugar, y en lo que se refiere al desastre de Saint-Denis, me gustaría saber su valoración respecto de la evolución que está teniendo España en relación con la política inmigratoria y si podemos terminar viéndonos abocados a una situación similar a la que pudimos observar en Francia. Muchas gracias. La política inmigratoria de España es exactamente la misma nefasta política inmigratoria que se ha seguido en otros países. Yo diría que aquí agudizada por la presencia de un gobierno acomplejado, un gobierno cómplice y un gobierno, pues, habrá que decirlo, lo hemos dicho muchas veces, lo voy a reiterar, traidor a los intereses de España. Un gobierno que incluso pone a la Sociedad de Salvamento Marítimo al servicio de las mafias. Un gobierno que no protege nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, que no protege las fronteras en Andalucía y que no protege la situación de las Islas Canarias. Por supuesto que el riesgo de que eso se produzca en España es altísimo y cada día que pasa más. Lo que vimos en este fin de semana es algo que yo ya había visto y que hemos denunciado aquí decenas de veces en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, pero también basta ir a París y no pasear con el prejuicio, sino pasear con los ojos abiertos. Hemos visto imágenes, y solo dejo una en redes sociales para que los que nos estén viendo la busquen, de un joven que hace unos pocos días colgaba en su Instagram que estaba disparando con un Kalashnikov en Siria. Y el mismo joven colgó en Instagram el fin de semana un vídeo de cómo cruzaba el torno del estadio de Saint-Denis sin entrada. Y más aún, fíjense, búsquenlo. El esfuerzo, yo ya lo he hecho. Y pasa el torno y le da un beso de gracias a la persona que está haciendo el control de entradas. Esa es la realidad. Pasa el torno y con él sus amigos. Y se burla de esa situación. El mismo tipo que días antes había colgado en su Instagram disparando con un Kalashnikov en Siria. Jóvenes en edad militar. Llevamos años denunciando esto. Y ahora de repente Europa, durante unas horas, porque al cabo de pocos minutos ya se deja de hablar. El problema es que las redes sociales han superado a los medios de comunicación. Porque cuando alguien sufre esa situación con sus hijos de 5, de 9 años, a la 1 de la madrugada, el ataque, la violencia, la agresión, el robo, necesariamente lo tiene que colgar en redes sociales. Y entonces la realidad supera a los medios. Y en cualquier caso, si nosotros no tenemos mayoría absoluta en las elecciones de la Junta de Andalucía, con toda seguridad Macarena Olona tomará las decisiones de hacer el mejor gobierno y el más fuerte para desarrollar las políticas de Vox.
Pero tranquilo, que no le vamos a pedir ni a la izquierda ni al Partido Socialista que forme parte del Gobierno de Andalucía. Eso estén ustedes muy tranquilos.